Continuamos entonces con el taller, con la siguiente presentación. La siguiente presentación tiene como temática el estado de señales, módulo de registro de protecciones y módulo de medición fasorial. Y nos va a presentar Jorge Vargas, el jefe del Departamento de Aplicaciones para la Operación. Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar un poco del proceso de elaboración de listas de señales y en general de la información que tienen que enviar los coordinados hacia los sistemas de información en tiempo real del coordinador. ¿Ya? Para partir, quiero un poco motivarlos para que vean la importancia de lo que hay detrás de las señales. Ya no es solamente enviar información por información. ¿Ya? Primero, dentro de las aplicaciones para la seguridad de la operación que maneja el coordinador, en particular el centro de control, ya están prácticamente todas estas. ¿Ya? A partir del, obviamente una de las funciones es hacer la lista de señales que tienen que enviar para cada uno de sus proyectos, ¿ya? Al sistema SCADA. ¿Ya? También están los sistemas de monitoreo que en el fondo permiten monitorear la dinámica del sistema. ¿Ya? El módulo de medición fasorial y el módulo de registro de protecciones. ¿Ya? A partir de la SCADA, ¿ya? La primera aplicación que está sobre la información que todos los coordinados envían es el estimador de estado. ¿Qué hace el estimador de estado? En el fondo calcula cuál es o determina cuál es el real estado de la red. ¿Ya? Determina cuáles son los flujos reales que hay por cada una de las líneas de transmisión, las tensiones. Utiliza un proceso estadístico, no voy a entrar en detalles, pero en el fondo determina todas las tensiones y ángulos de cada una de las barras del sistema. ¿Ya? Un aspecto importante, por ejemplo, es el estado de los interruptores. ¿Ya? El estimador de estado le cree 100% al estado o a la señal del interruptor que llega. O sea, si una señal de un interruptor llega mala a una línea, el estimador de estado va a calcular o va a interpretar que esa línea va a estar abierta independiente de que un flujo le llegue 100, 200, 1000 megawatts. ¿Ya? Esas son algunas de las particularidades que tiene el estimador de estado. ¿Ya? Por eso la importancia de que la calidad de los datos sea siempre la mejor. ¿Ya? Sobre el estimador de estado hay muchas otras aplicaciones que utiliza el centro de control en tiempo real. La primera de ellas es el flujo de potencia. ¿Ya? El flujo de potencia que en el fondo le permite conocer al despachador en tiempo real qué pasaría si. ¿Qué pasaría si en estos momentos yo instruyo abrir esta línea? En algunas zonas, por ejemplo, en 154 kV es obligatorio para el despacho antes de instruir porque son zonas muy enmalladas, no es intuitivo o a primera vista no es intuitivo el efecto que va a tener los flujos al solicitar abrir un interruptor. Por lo tanto, es obligación que ellos corran el flujo de potencia, simulen la apertura del interruptor previo a instruir la maniobra telefónicamente. También otra de las aplicaciones es el análisis de seguridad, que en el fondo es un lote de contingencias que están previamente definidas, sobre 1000, que se corren cada 5 minutos y se hace un ranking de violaciones de tensión, de sobrecarga, ¿ya? Todo eso automáticamente. Y también le entrega al despachador información preventiva para que tome acciones para evitar que esa sobrecarga ocurra si es que llega a ocurrir esa contingencia. Por parte de los sistemas de monitoreo también tenemos aplicaciones, ¿ya? En la red WAN, ¿cierto? La red de PMU, hay aplicaciones que permiten determinar automáticamente si hay oscilaciones en el sistema, si estamos en un punto de inestabilidad. Y el módulo de registro de protecciones también, sobre esa plataforma hay aplicativos que nos permiten hacer análisis automáticos de fallas, ¿ya? Por otra parte, también a partir de las listas de señales o las señales que ustedes envían al SCADA, a partir del estimador de estado funciona el sistema de entrenamiento para operadores o el OTS, nuestro simulador de vuelo. ¿Ya? Tenemos un simulador de vuelo prácticamente acá donde podemos someter a los despachadores a cualquier situación, entrenarlo en cualquier situación que puedan verse afectados en la operación real. También el punto de partida para todas las simulaciones no es dinámica, son pseudodinámicas, son flujos de potencia cada un minuto, pero funcionan a partir de la solución del estimador de estado. También tenemos un laboratorio de simulación en tiempo real donde tenemos integradas todas nuestras plataformas para la operación. Hay automatismo en el sistema también
automatismo, el plan de los EDAC, los planes de defensa contra contingencias extremas que le facilitan la operación a los despachadores al ejecutar ellos la acción de manera automática. El mismo caso del control automático de generación, que hace el control de secundario de frecuencia sobre automáticamente sobre al mover los generadores. Y hay un despacho económico que también hace el despacho económico de las centrales, ¿ya? También se hacen análisis de evento post-mortem a partir de todas estas plataformas. Entonces, tenemos herramientas que le permiten al despachador saber lo que está pasando en el sistema, percibir lo que está pasando en el sistema. Hay análisis también que se hacen sobre esa información. Hay herramientas que permiten tomar decisiones, ¿cierto? Después hay automatismos, a veces el despachador es el que llama por teléfono, a veces son los automatismos los que toman las acciones, se hace análisis, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es este modelo? Es básicamente el modelo de toma de decisiones en tiempo real. O sea, esa es la importancia de todas las señales que se envían a partir de en el SCADA y a partir de los sistemas de monitoreo. O sea, le permiten al despachador conocer en todo momento lo que está pasando en el sistema y tomar las mejores decisiones y de manera más segura. ¿Ya? Pasemos entonces a la lista de señales. ¿Ya? Todos ustedes cuando, ¿cierto?, ingresan a un nuevo proyecto, una de las últimas etapas es elaborar la lista de señales que tienen que enviar en particular al sistema SCADA o SITR. ¿Ya? Los requisitos, las listas de señales están definidas en el anexo técnico de definición de parámetros técnicos y operativos para el envío de datos al ICTR. ¿Ya? Ahí también en ese documento, en ese anexo están definidas las especificaciones, la calidad de las medidas, el estampado de tiempo y los enlaces y protocolos de comunicación aceptados. ¿Ya? También, en caso que fuese necesario, el anexo técnico le da la potestad al coordinador de pedir señales adicionales a las que ahí están definidas, particularmente para mejorar la observabilidad, justamente, por ejemplo, para mejorar la calidad de la solución del estimador de estado, o para otros servicios como pueden ser los de controles de los servicios secundarios, ¿cierto? El control de frecuencia, control de tensión, entre otros. El título 5 en particular del anexo es el que enumera las variables que tienen que transmitir para cada una de las instalaciones, instalaciones que se conectan al sistema eléctrico nacional, en particular para efectos de supervisión, ¿ya? Para efectos de lo que el despacho tiene que ver en el SCADA. La frontera está en la barra de media tensión de la subestación primaria de distribución. Acá hay un ejemplo, no sé si se ve muy bien, pero esta es una subestación de distribución donde la frontera, hasta donde pedimos envío de señales, es la barra de media tensión, es decir, el lado de baja de los transformadores primarios de distribución, y incluidos los interruptores que definen la topología, la conexión entre esas barras. ¿Ya? Serían todos estos interruptores que definen las conexiones entre estas barras. Adicionalmente, si en alguna de esas barras hay generación o hay compensación estática, también se pide, ¿ya? Pero no se piden todos los alimentadores, los estados interruptores ni señales asociadas a los alimentadores que podrían estar en cada una de esas barras de media tensión. ¿Ya? Para efectos de las aplicaciones, el estimador de estado, los flujos de potencia, el modelo de red llega hasta el lado de alta, es decir, el lado de alta de los transformadores del primaria distribución están nuestras cargas equivalentes. ¿Ya? Por lo tanto, los flujos de potencia, por eso que a veces, por los que están en distribución, a veces nos indican que tienen esta señal y nosotros le pedimos que es más importante esta que esta, es por esos motivos, porque nuestros modelos, nuestras aplicaciones funcionan hasta las cargas equivalentes están en el lado de alta. ¿Ya? Bueno, como les decía, el anexo técnico enumera las especificaciones de calidad de los datos, los protocolos que son aceptados, ¿cierto? ICCP, DNP3, ISS 870, los requisitos de redundancia, ancho de banda también, los mecanismos de seguridad y bloqueo, los respaldos requeridos, la disponibilidad de la información también es muy importante. Todos los meses el coordinador publica la disponibilidad mensual de la información. Hay bastante que mejorar en ese sentido. Todas las señales tienen que estar con estampa de tiempo mediante GPS, la edad de los datos tiene que ser menor a 5 segundos y la frecuencia de muestreo de 2 segundos.
¿ya? También otro aspecto importante que a veces se olvida cuando nos envían las señales es la dirección, ¿ya? O el signo de la medida, ¿ya? Como regla general, los flujos van positivos saliendo de la barra, ¿ya? Y deben venir con un valor negativo entrando a la barra, salvo los generadores y los equipos de compensación de reactivos Chun. ¿Ya? Pero esa es como es la regla general para el envío nos ha pasado a veces que algunas señales llegan positivas siempre independiente del sentido, entonces eso nos trae problemas para las aplicaciones, en particular el estimador de estado. Pasemos un poco rápidamente por algunos casos particulares. El caso de los generadores sincrónicos, básicamente son esas 4 medidas las principales, ¿ya? La potencia activa, reactiva, tensión y frecuencia en bornes de las unidades. Otras particulares ya tienen que ver con los servicios adicionales que puedan prestar estos generadores, si participan en control de frecuencia o en el AGC, control de tensión, ¿cierto? Cuando elaboramos las listas, ponemos todas las señales adicionales que requieren, si es que les interesa o si es que están considerados para participar en esos servicios complementarios, ¿ya? Alarmas también, las alarmas son importantes para la información que le llega al centro de despacho cada vez que hay un evento, ¿ya? Estas son las señales principales para las centrales síncronas, ¿ya? Cuando son mayores a 50 megawatts, cuando son menores a 50 megawatts se piden solamente 3, que es la unidad detenida, unidad de servicio y lista para sincronizar. Para el caso de los parques solares, se agrupan por naves las solicitudes, o sea, nos interesa que nos envíen la potencia activa, reactiva y tensión por cada uno de los molinos o de los paneles, sino que se agrupan a nivel de los alimentadores, ¿ya? También son importantes las medidas meteorológicas. Un caso particular fue el caso del eclipse que tuvimos que enfrentar este año, donde para efectos de los análisis y las medidas de seguridad que se tomaron, toda la información se tomó a partir de las irradiancias, ¿cierto?, que venían a la escada. Para los sistemas de transmisión, las señales principales son los estados de interruptores y desconectadores. Para el caso de los interruptores son obligatorios, para los casos de desconectadores entendemos que hay muchos casos que no tienen la posibilidad de tomar automáticamente la señal, ¿cierto? En esos casos aceptamos que se envíe de manera manual, pero siempre con el compromiso de que el coordinador finalmente es responsable de que esa medida siempre esté actualizada. Los esquemas de teleprotección también, la norma exige que todas las instalaciones de transmisión sobre 200 kV envíen el estado de disponibilidad de las teleprotecciones, incluido el canal de comunicación, los flujos de potencia también, potencia activa y reactiva en cada uno de los extremos de la línea, a las barras, los niveles de tensión y frecuencia en el troncal, las compensaciones también de reactivos, ¿cierto? Los reactivos inyectados y la temperatura ambiente solo en el sistema de transmisión troncal. Para el caso de los transformadores, bueno, las típicas variables que se piden son las medidas de potencia activa y reactiva en todos los lados del transformador. Ya los cambiadores de tap, si son bajo carga, automático y bajo carga, se exigen, si no es necesario que los envíen. Y la operación o las alarmas por operación de protecciones también son requeridas. Las alarmas son agrupadas. Al final les voy a mostrar un cuadro que resume el agrupamiento de alarmas, pero básicamente son exigibles para las instalaciones del sistema de transmisión troncal o nacional y las subestaciones que interconectan dos subsistemas. Por ejemplo, subestaciones donde convergen niveles de tensión de 200, 154 kV o 500 y 220 kV. ¿Ya?
Para los clientes, básicamente la información que se pide está asociada a automatismos particulares que tengan, en particular el EDAC, ¿ya? Para el EDAC de baja frecuencia se piden básicamente estas 5 señales por escalón: potencia activa, potencia reactiva, si el escalón está habilitado, un estado operado del escalón cada vez que opera, y si el estado equivalente del interruptor, si está abierto o cerrado. Es decir, si un escalón del EDAC está compuesto por varios alimentadores, deben enviar el estado de un interruptor equivalente. Es decir, cuando todos los interruptores de todos los alimentadores están abiertos, el estado del interruptor equivalente es abierto. Por otro lado, deben estar todos los interruptores de los alimentadores cerrados para que el estado equivalente del interruptor equivalente sea cerrado. Los automatismos también, la información que se pide depende de cada caso en particular, ¿cierto? Básicamente los criterios generales son todas las señales que permitan el monitoreo en tiempo real del automatismo y cada vez que opera poder hacer una trazabilidad o un análisis de la operación, si operó correctamente o no. Aquí está el tema de las alarmas. Básicamente se agruparon en estas categorías: falla de interruptor, ¿ya? Donde cualquiera de estas funciones o causas de operación de una protección está agrupada dentro de esta categoría. ¿Ya? Para aperturas de línea también, tanto las protecciones a distancia, sobre corriente, diferencial, nos interesa que envíen una sola señal o alarma dentro de la categoría de apertura de líneas por protección. Lo mismo para operación de relé maestro, cuando hay operación de sobrecarga sin desenganche, cuando hay operación de desenganche, cuando hay operación, apertura del transformador, operaciones de protecciones de los equipos de compensación también es importante tenerlas, y también de los reactores. Eso a grandes rasgos, un resumen bien general de los criterios que se utilizan. Lo importante es que envíen los unilineales actualizados, ¿cierto?, con la mayor información posible para que las listas de señales sean hechas de la mejor forma y no nos encontremos con sorpresas después, que ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado que después en la realidad la instalación que se energiza no es acorde con el unilineal, por lo tanto la lista de señales no representa lo que realmente se está conectando a la red. Con el unilineal actualizado, ¿cierto?, hacemos la lista de señales equipo por equipo, depende del nivel de tensión. También aprovechamos muchas veces de incorporar señales, sobre todo en instalaciones antiguas que no están enviando la información, de incluir en los listados de señales esas señales, si bien no son consideradas dentro del proceso como requisito para la conexión, sí aprovechamos de solicitar la regularización, ¿ya? Dentro de las listas también hacemos una descripción de las señales y las medidas con que tienen que enviar las unidades, en fondo, con que tienen que enviar cada una de las medidas. Eso a grandes rasgos con el sistema de información en tiempo real. Pasemos a los sistemas de monitoreo. Los sistemas de monitoreo en el fondo están exigidos en la norma técnica. ¿Cuál es el objetivo principal? Como les decía, es monitorear la dinámica del sistema, ¿ya?, que el SCADA no nos permite hacer. Básicamente para medir el amortiguamiento en las oscilaciones del sistema, para monitorear el correcto funcionamiento de las protecciones, ¿ya?, para hacer análisis postoperativo ante fallas o perturbaciones ocurridas en el sistema eléctrico, realizar el desempeño de los EDAC y todos los automatismos sistémicos presentes en el sistema, particularmente también del plan de defensa contra contingencias extremas, y determinar los márgenes de estabilidad estática y dinámica del sistema interconectado. El primero de los módulos del sistema de monitoreo es el módulo de registro de protecciones, ¿ya?, que tiene básicamente dos componentes. El primero es el sistema
de registro de protecciones, o CIREP, ¿ya? Que es una plataforma web donde los coordinados deben subir la información en un plazo de 12 horas desde ocurrido una falla, ¿ya? Está este requisito para todas las protecciones que están sobre 44 kb, ¿ya? Más aquellas que están en un nivel inferior asociadas a los EDAC, ERAC y otros automatismos, ¿ya? Esos archivos deben subir en formato COMTRE, donde básicamente los obligatorios son dos, el punto .dat y el punto .cfg. De los 4 COMTRE que tiene el estándar, ¿cierto? Son esos dos los obligatorios. Aquí, analizando el cumplimiento, el promedio es de cerca de 24 horas, así que también ahí habrían oportunidades de mejora. Pero bueno, después voy a pasar a ese tema, hay APIs que permiten, les ayuda a ustedes a subir la información. Por otro lado, está el sistema de lectura remota de protecciones, ¿ya? Que ese requisito es para las protecciones que están en el sistema de transmisión sobre 200 kb y para las centrales generadoras, incluido su transformador elevador que se conecta en un punto de la red sobre 200 kb. Ya. El CIREP, como les decía, es la plataforma web, ¿ya? La dirección es cirep.coordinador.cl, está disponible desde el año 2016, a la fecha hay cerca de 2.360 registros oscilográficos ya subidos, ya se sube manualmente, también existe una API habilitada para esos efectos y lo que requiere es que la información de la protección sea previamente cargada en la base de datos de Infotécnica, pues esa es la base que toma esta plataforma. Si no están en Infotécnica no les va a aparecer la información de la protección cuando quieran subir el registro. Bueno, acá lo que les decía aplica a estas protecciones sobre 40 kb y centrales sobre 10 MVA más los automatismos. Este es una pantallazo general de lo que ustedes ven cuando ingresan al sistema y acá está el link con la API, con la información, los documentos para implementar la API y poder cargar los archivos de manera automática. La otra patita, el SLRP, el Sistema de Lectura Remota de Protecciones, como les decía, aplica a las instalaciones de transmisión, a las protecciones de las instalaciones de transmisión que están sobre 200 kb, ¿ya? Y las unidades generadoras que se conectan en un punto de la red sobre 200 kb, ¿ya? También el anexo técnico señala que el coordinador tiene que definir los aspectos de seguridad de ese sistema. Bajo este punto de vista, el año 2016 se hizo un estudio, ¿ya? Donde se determinó estudió el estado del arte, se determinó la filosofía y arquitectura que permitiera definir este sistema de lectura remota de protecciones, ¿ya? Y en agosto de 2017 se publicó el documento con las especificaciones del sistema para los coordinados. Básicamente, ¿en qué consiste este sistema? Bueno, los coordinados que están en las categorías que indiqué, ¿cierto? Sobre 200 kb, deben capturar de forma automática cada vez que ocurre un evento, la operación de la protección, los registros en formato COMTRE y subirlos a un concentrador local del coordinado en un plazo máximo de 60 segundos, ¿ya? Por otra parte, el coordinador sincroniza esas carpetas cada vez que hace un pooling, va detectando cada vez que hay un nuevo archivo en alguna carpeta de algún coordinado y la sincroniza al concentrador del coordinador. Esa es la arquitectura general de este sistema, ¿ya? Se piden archivos de ajustes también, los cuales son cargados de manera manual, no automática como los registros de protecciones. Y opcionalmente pueden subir archivos de eventos y también otra información adicional que quiera el coordinado. Este es un ejemplo de la estructura de carpetas
para un ejemplo típico, para un coordinado, ¿cierto? Para una subestación, hay estructuras de carpeta para cada uno de los paños y se usa el mnemotécnico que les va a dar infotécnica cuando hagan el ingreso de la protección a infotécnica, ¿ya? Nosotros replicamos esta estructura de carpetas en nuestro concentrador y hacemos la sincronización automática. Los documentos que les permiten, donde están las especificaciones para el proyecto de los coordinados, están en estos documentos, ¿ya? Que están todos en la página web, ¿ya? Adicionalmente, otro trabajo que es importante para la función de los aplicativos que están sobre este sistema de lectura remota de protecciones es la estandarización de los archivos, ¿ya? Tanto del nombre, ya se usa este mnemotécnico, como de los canales de cada uno de los canales de los archivos COMPRE, ¿ya? Para eso también está disponible en la página web la información con el nombre que tiene que tener cada uno de los canales asociados a las distintas funciones o canales del COMPRE y de la protección, ¿ya? Entendemos que muchas veces por tecnología esto no es posible. Hay ciertos equipos que no permiten cambiar el nombre, ¿ya? En esos casos pedimos que nos envíen qué significa cada uno de los canales, ¿ya? O un diccionario, como dice acá, que nos permite interpretar qué significa cada uno de los canales y poder configurar el aplicativo de manera correcta. Desde el punto de vista de comunicaciones, el coordinado es responsable de implementar el proyecto hasta el concentrador del coordinador, ¿ya? Muchos de los proyectos implementados están ocupando los mismos enlaces de los medidores, donde ocupan o implementan una nueva VPN o BRF, pero utilizando el mismo independiente, pero utilizando ese canal que hoy día ya existe. Este es un ejemplo del aplicativo, ¿ya? El aplicativo nos permite hacer un análisis automático de una falla, determinar la ubicación de la falla, ¿cierto? A cuántos kilómetros de cada uno de los extremos de la línea ocurrió la falla. Entonces eso en 5 minutos prácticamente, desde que ocurre la falla ya podemos hacer se hace este análisis o genera los primeros reportes de este aplicativo, hace todo un análisis de la evolución de la falla, ya los distintos eventos que ocurrieron, y nos entrega bastante información que nos permite tomar decisiones también en tiempo real, dependiendo del tipo de falla. El despacho muchas veces autoriza o no la reconexión de la línea. El otro sistema de monitoreo, o la otra parte del sistema de monitoreo es el módulo de emisión fasorial, ¿ya? Acá el artículo 63 del anexo técnico del sistema de monitoreo ya establece que el 31 de julio de cada año el coordinador debe elaborar un estudio donde se defina o se revisen los nuevos puntos de monitoreo, se revise la arquitectura del módulo de emisión fasorial, la ubicación de los concentradores y las aplicaciones requeridas para el software, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que hoy día se están utilizando para determinar que en un punto de la red se requiere implementar una PMU? Básicamente son para determinar dónde hay oscilaciones de potencia, tensión, frecuencia, donde ocurren restricciones de transmisión importantes asociadas a fenómenos dinámicos siempre, monitorear la frecuencia de la red, monitorear los planes de defensa, también en instalaciones relevantes actuales y futuras también se ven en un horizonte de un año hacia adelante, realizar el monitoreo dinámico de unidades generadoras que cuentan con equipos PCS, también en unidades donde con capacidad de generación mayor a 200 megawatts y centrales RN solares y eólicas con potencia mayor a 100 megawatts, ¿ya? Esos son básicamente los criterios que hoy día se están utilizando para instruir la implementación de un punto de monitoreo con PMU.
los requerimientos o las especificaciones están definidas en cada uno de los estudios anuales, se vuelven a repetir, ¿ya? La arquitectura que tiene la red WAMP del coordinador cuenta con un PC corporativo, ¿ya? Y 5 concentradores locales, ¿ya? Las PMU tienen que conectarse a uno de estos concentradores locales, no llegar directamente hacia el PDC corporativo del coordinador. Particularmente el PDC de crucero es propiedad del coordinador y los 4 concentradores locales restantes son de propiedad de Transelec. Por lo tanto, la coordinación de la conexión de la PMU al PDC local tiene que ser hecha con Transelec. Aquí un aspecto a considerar también en estos proyectos es que hay el pago de una licencia por cada una de las PMU que se conectan a un PDC local. Acá están las especificaciones, son básicamente las mismas que están y se repiten, como les decía, cada año en los estudios. La tasa de muestreo es de 50 muestras por segundo, los protocolos, ¿cierto?, son estándares, C37118, 2005 o el 2011, tienen que estar sincronizadas con GPS, se pide a través de un puerto IRIC-B. Hay casos particulares en que se ha aceptado o cuando no es posible instalar una antena, por ejemplo en las centrales, ¿cierto?, que están en los bornes están inaccesibles, en cavernas de máquinas, por ejemplo, se permite la sincronización mediante un protocolo alternativo, ¿ya? La precisión de la sincronización tiene que ser de 1 microsegundo. Los tiempos para la sincronización, como les decía, IRIC-B. Las variables que tienen que ser medidas son la magnitud y ángulo y tensión trifásica, que tienen que ser enviadas en la magnitud y ángulo de la tensión de cada una de las 3 fases, lo mismo para la corriente, la frecuencia y la tasa de cambio de la frecuencia, ¿ya? Y el otro aspecto importante es que la medida tiene que ser tomada desde los TP o TC clase de medida, ya no clase de protección. Ya entendemos que en muchos casos esto no es factible, realmente muchos proyectos consideran un solo núcleo de medida y en esos casos se permite conectarse al mismo núcleo de medidas que es exclusivo para la unidad, para los medidores, en el fondo, para los sistemas de medidores. Estos son ejemplos del aplicativo, ¿cierto? A partir de las señales que se envían con las PMU, podemos monitorear diferentes aspectos de la dinámica del sistema, por ejemplo, la diferencia angular entre las distintas barras del sistema, analizar fallas, detectar oscilaciones automáticamente. Estos son ejemplos de oscilaciones que habían antes de la interconexión SIG-SIG en la zona de Diego de Almagro, ¿cierto?, donde le entrega rápidamente al despachador o le permite ver si hay oscilaciones en el sistema, que con el sistema SCADA, como les decía, no es factible ver ese tipo de fenómenos. Eso básicamente. ¿Vamos a hacer las preguntas después? Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a cambiar la dinámica esta vez. Vamos a continuar inmediatamente con la siguiente presentación y luego de ello vamos a dejar el micrófono libre para consulta.